Ya tenemos a los finalistas que van a definir el campeonato argentino, pero antes vamos a repasar todo sobre las semifinales del torneo Apertura. Los 4 mejores equipos del fútbol argentino, o al menos los que más lejos llegaron, todos se clasificaron como visitantes, equipos muy competitivos, nos esperaban duras semifinales. En la primera semifinal, en el Libertadores de América, Independiente recibió a Huracán. El equipo de Bacari llegaba confiado después de una gran victoria en la Bombonera y tenía una gran posibilidad para buscar el pase a la final jugando como local. El duro equipo de Kudelka, quizás el mejor equipo del fútbol argentino del último tiempo. Fíjense que el año pasado fue subcampeón y hoy ya está peleando otro campeonato, mientras que Vélez, el último campeón, está peleando por el descenso. El fútbol argentino valora mucho la regularidad y hace bastante que el Globo compite bien. En el arranque del partido, Huracán arrancó presionando bien arriba. Algo que pasó en los primeros minutos es que el Globo se dedicó a cortar sistemáticamente el juego de Independiente, presionando arriba, y cada vez que un defensor del rojo quería salir jugando y pasaba la mitad de cancha, lo cortaban con una falta, sobre todo a lo Mónaco. Fue falta tras falta y como el árbitro no sacaba tarjeta, siguieron turnándose para pegarle a lo Mónaco. Y tanto le pegaron que incluso Independiente dejó de salir de abajo y comenzó a jugar mucho más directo. Pero de a poco se fue acomodando, Huracán bajó la intensidad en su presión, aunque seguirá teniendo las chances más claras del primer tiempo. Un centro rasante bien atajado por Galíndez casi termina en gol del rojo. En el arranque del segundo tiempo, Miljevich tendría un tiro de afuera bien contenido por Rey. En este segundo tiempo, Independiente se hizo cargo de la pelota y Huracán comenzó a jugar más de contra, dejando en claro la tendencia del partido. El Globo, cada vez que recuperaba la pelota, salía disparado en ataque y así tuvo varias contras donde no pudo terminar bien las jugadas. A Independiente le costó tener claridad, no tuvo un gran partido de sus atacantes, Cabral apareció poco, Marcone generaba murmullos cada vez que tocaba la pelota y la terminó perdiendo en salida en una jugada que casi termina en gol de Miljevich. Quien tampoco tuvo un gran partido fue Jiménez Rojas, se esperaba más de él pero no se pudo imponer a los centrales. En 1 minuto y medio tuvimos las 2 chances más claras del partido, primero con un atajadón espectacular de Rey a Pereira y otra que le quedó a Cabral que pasó al lado del palo. Con todo cerrado nos terminamos yendo a penales. Un partido muy entretenido, es engañoso que haya terminado 0-0, si bien Independiente dominó el segundo tiempo, las chances más claras fueron para Huracán, que diría que estuvo un poquito más cerca de ganarlo, pero se venían los penales. En el primer penal para Independiente, Ábalos le pegó al travesaño, fueron pasando uno tras otro con muy buenas definiciones. Y parecía que se lo llevaba Huracán nomás, hasta que en el último penal, Rey se quedó en el medio y le adivinó el penal al Colo Gil, dándole una vida más al rojo, que lo Mónaco aprovecharía con un penal suavecito, pero bien esquinado. Angulo y Pereira convirtieron el sexto penal, Massanti convirtió el séptimo para Huracán, Hidalgo fue a patear para Independiente y Galíndez se lo terminó atajando para darle el pase a la final al Globo. El gran equipo de Kudelka, siempre competitivo, va a jugar la final para terminar su sequía de títulos en el fútbol local. Si me la tuviese que jugar, diría que aquí estuvieron los 2 mejores equipos de este torneo, cualquiera de los dos era merecido finalista. Independiente estira a otro año más su racha sin títulos, pero salir campeón no es algo que surge de la nada, forma parte de un proceso. Independiente hace mucho que no pelea por nada, 23 años sin salir campeón en el fútbol argentino, deudas económicas altísimas. Creo que las derrotas no tienen que opacar lo que es hasta ahora un gran ciclo con Bacari, que le devolvió la ilusión al hincha del rojo, lo hizo volver a competir, a pelear campeonatos. Esto tiene que ser un punto de partida para ir a más. El tema es que van a tener un trabajo muy difícil para poder retener a sus figuras y seguramente la calidad del plantel baje, pero primero tienen que acostumbrarse a competir en estas instancias. Proceso por el que Huracán también tuvo que pasar y que lo encuentra hoy como uno de los mejores equipos del fútbol argentino, ganando en Brasil, peleando en todos los frentes y con una gran posibilidad para levantar el título.
En la otra semifinal, en el Pedro Videgain, San Lorenzo recibe a Platense. El Ciclón siempre da que hablar en la previa de los partidos, volvió a aparecer Moretti y se instaló el rumor de que Russo sería el nuevo técnico de Boca, lo que sumó más inestabilidad interna. En lo futbolístico venían de eliminar por penales a Argentinos, el Calamar viene entonadísimo, es un equipo que genera respeto, vienen de ganarle nada más ni nada menos que a Racing y a River como visitantes. En el partido en general me parece que se demostró que ambos equipos están acostumbrados a que el dominador del juego sea el rival. Se les pidió que alguno asuma el protagonismo y ninguno lo pudo hacer. Da la sensación que los dos estaban demasiado preocupados en cómo defenderse cuando literalmente no se atacaban. La situación más clara de San Lorenzo en todo el primer tiempo fue un cabezazo fallido de Bombergar y de Platense tiros de afuera de Taborde y Lotti, nada más. Sobre todo de quien más se espera en esta situación que asuma el dominio del partido es del equipo local, y poco y nada del Ciclón. Ambos cortaron los circuitos de juego del rival, Muniain casi que no tocó la pelota. Los equipos de Russo tampoco se consideran como grandes equipos ofensivos, pero particularmente en este partido San Lorenzo casi que no tuvo recursos, casi que no generó chances. El segundo tiempo parecía haber arrancado mejor San Lorenzo y con el aliento de su gente lo fue a buscar, pero tras un córner, la pelota se le escapó a Gil y terminó en gol de Zapiola que recién entraba. Minutos antes a Gil también se le había escapado otra pelota de otro córner. Mala tarde para el arquero del Ciclón, su inseguridad en los centros perjudicó al equipo. San Lorenzo mejoró un poquito al poner 2 nueves, casi lo empata Cuello en la más clara del Ciclón. Parecía que a partir de ahí levantaba, pero no, prácticamente que no generó situaciones sobre el final. Y más allá de algún centro no inquietaron a Cosani. El Calamar terminó resistiendo y luego de eliminar consecutivamente a 3 equipos grandes, va a jugar la final contra Huracán. La misma que jugó hace unos años y que se las había quitado el mismo Russo, tomándose revancha. Los resultados de San Lorenzo eran una especie de calma en el medio de la tormenta y la situación institucional caótica que vivía, esta derrota fue como volver a la realidad. Era realmente un milagro que San Lorenzo juegue la final o salga campeón en el medio de todo el quilombo. Normalmente cuando haces las cosas mal, se va a terminar reflejando en los resultados. Y San Lorenzo tampoco fue un gran equipo, cuando lo tuvo que ir a buscar no tuvo ideas. Hay que ver también cuánto influyó lo de Russo dentro de la unión del plantel. Me parece que San Lorenzo lo termina más perdiendo por la equivocación de su arquero y porque el equipo jugó mal, a que el perderlo porque Russo arregló con Boca. Pero también no te beneficia en nada que esto salga antes del partido y solo pone en discusión el compromiso del entrenador. La situación en San Lorenzo es complicada, muchos jugadores se van a querer ir por los problemas de los salarios, va a ser difícil que el Ciclón pueda volver a llegar a esta instancia. El único equipo que eliminó a Racing y a River seguidos fue Rosario Central con Russo justamente y terminó saliendo campeón. Platense ya está en la final, eliminó a pesos pesados, nunca pudo definir como local, aún así llegó hasta aquí, es recontra merecedor de jugar la final. Un debate muy presente en estos días, sobre todo en Twitter, fue sobre el formato del torneo, que permitía que equipos que no sean tan buenos lleguen a la final, entre comillas, por meterse atrás. Si tomáramos la tabla anual como si fuese una liga, Huracán terminó séptimo y Platense en el puesto 13. Huracán terminó a 8 puntos del líder Rosario Central, Platense a 12. ¿Es justo que estos equipos jueguen la final? A ver, primero que nada me parece un poco tendenciosa esta premisa porque Huracán jugó doble competencia y sobre el final estando ya clasificado, resignó algunos puntos, puso suplentes, perdió sus últimas 2 fechas, pero por eso quedó primero en Sudamericana, igualmente se terminó clasificando en el Apertura. Si hubiese sido una liga, Huracán no resignaba tantos puntos, lo mismo le pasa a otros equipos que jugaron copas internacionales. Fíjense que los 3 primeros de la tabla anual son 3 equipos que solo jugaban el torneo local, y tenían más descanso y solo priorizaban sacar puntos. ¿A usted le parece que por ejemplo Boca es mejor equipo que Huracán solo porque sacó más puntos? Y si bien Platense terminó en el puesto 13, ¿a ustedes les parece que hay 2 equipos mejores que Platense en el fútbol argentino? Si Platense sale campeón, ¿a alguien le parece injusto? Tuvieron que definir contra Racing, River y San Lorenzo de visitante y pasaron.
porque eso tiene menos mérito que terminar primero porque sumaste más puntos porque le ganaste a San Martín de San Juan, Aldo Civi o Sarmiento. Si simplemente fuese tan fácil como meterse atrás y aguantar hasta los penales, ¿por qué Barracas o Riestra quedaron afuera en primera ronda? Vamos a analizar todo lo relacionado al formato, pero si hay algo que no tiene sentido, es analizar la justicia de los dos finalistas. Eso es algo que viene más porque no son los equipos que al ambiente del fútbol querían en la final. Cuando estaba la posibilidad de que Boca y River se encuentren en la final, el formato no parecía tan malo. Si hubiese pasado San Lorenzo y la final era contra Huracán, hubiesen estado todos alabando el gran formato de Tapia. Solamente molesta que dos equipos humildes jueguen la final y que no jueguen el super fútbol ofensivo que le gusta a la mayoría. A diferencia de otras copas de la liga anteriores, esta sí me parece que es más justa. El único equipo hasta ahora que fue líder en su zona y salió campeón fue Colón. Todos los demás terminan perdiendo y suelen ser rápidamente eliminados. En las anteriores definían 1 o 2 partidos como local y en las instancias finales en cancha neutral. En esta ocasión no. Los líderes tienen la posibilidad de hasta llegar a la final definir todas las rondas de local. ¿No es eso suficiente ventaja? Al parecer se terminó demostrando que no. Desde cuartos de final en adelante todas las series terminaron con triunfo de los visitantes. Hubieron 4 tandas de penales, la única que ganó el local fue Boca contra Lanús. ¿Podemos concluir entonces que el formato es injusto? Porque la ventaja que tiene el equipo que juega de local la pierde cuando un equipo viene y se mete atrás y no se impone en la localía. Pero el torneo largo es justo. ¿Sale campeón el mejor en un torneo largo? ¿Por qué entonces salió campeón, por ejemplo, el Boca de Ibarra y no salió campeón el Racing de Gago? Después las 2 veces que se volvieron a cruzar en Supercopas ganó el Racing de Gago. ¿Ese equipo de Ibarra era el mejor? ¿Realmente termina ganando el mejor equipo o solamente sale campeón aquel que solo tiene una competencia? ¿No suele salir campeón aquel equipo que tiene más plantel, más recambio, el que es el mejor? También podemos analizarlo desde el lado del entretenimiento. En una liga, el campeón suele definirse varias fechas antes. Pocas veces suele ocurrir lo que pasó con Vélez el año pasado, con la liga que se definió en la última fecha. Los torneos se definen antes. Incluso Vélez pudo salir campeón en fechas anteriores. Y como en nuestro fútbol argentino hay 30 equipos, muchas fechas, los encuentros por ejemplo de la fecha 5, 10, 12, no importan, no definen nada, solo importan los partidos finales. Si se cruzan por ejemplo los 2 equipos que van primeros en la fecha 10, no le importa a nadie porque todavía faltan 20 fechas más, no se define nada. Además hay que agregar que con este formato hay muchos más equipos que a mitad de la liga ya no pelean por nada porque tenemos pocos descensos. Supongamos que del 1 al 5 pelean por el campeonato, del 5 al 13 pelean por entrar a las copas, y del 15 al 27 no pelean por nada, y los últimos 3 pelean por el único descenso. Hay mínimo 10 equipos que a 2 meses de competencia ya no compiten por nada. El formato actual es bastante poco atractivo y difícil de ver, hasta que llegan estas instancias de definición que suelen dar partidos muy buenos. Además, muchos más equipos tienen chances de clasificar, por lo tanto más equipos pelean por algo. Es justo, por ejemplo, que Instituto, habiendo ganado un solo partido como visitante, se haya clasificado y tenga alguna mínima chance de salir campeón. Y seguramente no, pero al menos lo hace más entretenido. Mi humilde opinión es que estas discusiones están de más, porque lo que hace malo y muy poco entretenido nuestro fútbol argentino es la cantidad de equipos, no el formato. Nunca puedes hacer nada interesante con 30 equipos, porque si haces una liga, va a pasar lo que dijimos antes. Muchos equipos que no pelean por nada, la liga se define 400 fechas antes, pero tampoco es entretenido el formato actual, porque te comes 15 fechas que son un aburrimiento total, y después tenés 2 o 3 semanas de duelos de eliminación que están buenos, pero que no justifican lo aburrido que fue el resto. Pero la cantidad de equipos que tenemos no es solo decisión de Tapia. Que yo recuerde, solamente Estudiantes y Talleres se posicionaron en contra del presidente de la AFA. Todos los demás clubes estuvieron a favor de él y de sus formatos. Entonces, ¿de qué nos podemos quejar? Al final todos votan y bancan a Tapia porque les conviene. Los 30 equipos se van a mantener y vamos a seguir igual hasta 2050, porque todos piensan en el bolsillo propio. Primero ponen a sus clubes y sus propios intereses y después a todo lo demás. Y en esto, ¿a quién le importa el formato? Hay 10 equipos mínimo que no deberían estar en primera y se sostienen por el formato. Clasificar a las copas es más fácil. Un Boca y River en decadencia, ¿qué les conviene más? ¿Estos torneos o un torneo de 20 equipos todo contra todos? A uno de los peores Boca de la historia
¿Le conviene más este formato de mata-mata, donde definís por penales, o un torneo donde gane el mejor? ¿Por qué creen que lo apoyan a Tapia entonces? Al final todos miran el bolsillo propio, todos tienen más chance de salir campeón con este formato, más chance de clasificarse a copas, menos chance de descender. Entonces las discusiones son al pedo, no existe manera de hacer un torneo interesante. Si quieren ver algo más entretenido y de mayor calidad, voten a los presidentes de sus clubes para que vayan en contra de Tapia. Pero obviamente nadie lo va a hacer, van a seguir pesando más los intereses propios de los clubes y nosotros hay que mirar lo que tenemos. Y yo creo que dentro de estas condiciones horribles, el formato actual es la mejor manera de hacer entretenido un torneo de 30 equipos, que no quiere decir que sea lo más justo. Pero el problema no es el formato, repito, es la cantidad de equipos. Entonces no tiene sentido estar a favor o no, son las propias decisiones de los clubes. Mientras siga así y los clubes no cambien, hay que seguir bancando. Así que los espero a todos la semana que viene para repasar todo lo que nos dejó la final entre Huracán y Platense, dos equipos muy buenos y que seguramente nos darán un buen espectáculo. Veremos si Huracán rompe su larga racha sin títulos o Platense se consagra por primera vez en Primera División. Todo eso y mucho más en el video de la próxima semana, así que los espero para la definición del campeonato. Gracias por ver.